Aquí voy explicando paso a paso, vamos desde lo básico, les digo básico porque en realidad pues estamos iniciando, son videos tutoriales para personas principiantes de verdad. Si tú eres ya un experto, pues puedes pasar a verte quizás el video tal vez el 12 o el 13, no sé, ¿verdad? Ahí tu grado de experiencia lo vas a elegir tú. En el caso pues nosotros estoy hablando de que esto es para principiantes, es porque en realidad pues vamos a trabajar con personas que están comenzando la electroneumática. Entonces en el primer video nosotros hablamos de la interfaz, ya hablamos de que nosotros pasamos la neumática básica, ahora estamos en la neumática la electricidad aplicada a la neumática, por lo tanto vamos a ver todos los componentes eléctricos. Hoy vamos a hacer un ejercicio básico para comenzar a interactuar entre los elementos. Dice el ejercicio número 1, elabora un diagrama eléctrico de 3 lámparas con las siguientes condiciones de trabajo. Son 3 lámparas, las cuales realizaremos el diagrama de conexión en serie y diagrama de conexión en paralelo. Previo a este curso, pues uno debe tener conocimientos básicos tanto de la neumática como la electricidad básica. O sea, aquí ya no vamos a estar hablando detenidamente cómo conectar los elementos de un circuito eléctrico, cómo conectarlos. Ahorita yo voy a hacer un breve recordatorio, sí, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Mediciones, serie, paralelo, los tester y algunas cosas eléctricas, ¿verdad? Entonces ya deben de tener a ciertos parámetros de aprendizaje para en este caso. Entonces vamos a hacer la primera, nos vamos a ir a los elementos de alimentación. Para poder nosotros trabajar esto, pues necesitamos una fuente de alimentación. Necesitamos, como todos sabemos, aquí nosotros vamos a trabajar con corriente directa, en este caso vamos a estar trabajando de 24 voltios. Nos sacamos nuestra fuente de alimentación que va a ser 0 a 24 o 24 y 0. Aquí tenemos, no vamos a ocupar nada de esto. No vamos a ocupar nada de esto por el momento. Sí vamos a buscar un pulsador. Vamos a usar uno de enclavamiento. Buscamos este es un pulsador normal. Por acá tenemos uno de enclavamiento. Para encendido sabemos que ocupamos el normalmente abierto para encender. Entonces vamos a poner on, off, este va a ser encendido y apagado a la misma vez. Vamos a retirar un poquito la leyenda. Y posteriormente nosotros vamos a necesitar nuestras lámparas. ¿Qué conexión vamos a hacer primero? Pues la conexión en serie. ¿Qué dice el principio de conexión en serie? De que una lámpara, el principio va conectado al final, el final al principio, así sucesivamente de cada una de las lámparas. Ese es el principio de funcionamiento de un circuito en serie. Por lo tanto, ahorita vamos a buscar los señaladores. Ahorita se me ha extraviado. Vamos a darle una búsqueda a las lámparas, los sensores de medida. Por aquí están, los indicadores de luz. Y pues acá tenemos nuestra lámpara. Entonces esta la vamos a conectar. Bueno, dice que son 3 lámparas, pues vamos a sacar las 3 lámparas ya desde una sola vez. Vamos a sacar nuestras 3 lámparas. El principio de serie dice que nosotros vamos a conectar la corriente o uno de los polos al principio, y el final de esa lámpara va a conectar al principio de la siguiente, el final al principio de la siguiente, y verdad, la última pues va conectada para cerrar el circuito. A cada lámpara nosotros le podemos poner una marca, incluso le podemos elegir un color. Por ejemplo, la primera va a ser color azul. Dando 2 clics encima, ¿verdad? Le podemos elegir a la siguiente en color verde y la siguiente en color rojo. Esto es para cuando nosotros estemos trabajando. Aquí nosotros podemos señalizar una falla, es color rojo, vamos a decir así, color amarillo podría ser precaución, el color verde podría ser marcha o en perfecto estado, que la máquina esté en perfecto estado. Entonces, como nosotros podemos observar, pues acá nosotros pues vamos a hacer la simulación. Nos vamos igualmente a la simulación y nos aparecerá la manito. Entonces, al dar clic acá, como podemos observar, donde hay corriente eléctrica simulando se va a poner en color rojo, no es en color azul como en el caso de la neumática pura. Y después, al quitar, pues ya no va a haber pase de corriente. Entonces la corriente eléctrica o el flujo de los electrones se va a simbolizar de una manera que los conductos neumáticos se ponían en color azul. Aquí los cables eléctricos se van a simular en color rojo. Entonces, como podemos observar, ahí se encienden las 3 lámparas y aquí nosotros las vamos a apagar. Aquí nosotros ya tenemos nuestro circuito en serie. Vamos a poner acá de que este es nuestro circuito
Entonces aquí vamos a poner, este va a ser la conexión serie. Esta va a ser la conexión serie. Y ahora pues pasaremos a hacer la conexión paralela, siempre de las 3 lámparas. Como les repito, esta es una pequeña práctica en paralelo. Entonces para un principiante. Entonces ahora venimos acá, la conexión en paralela, estaríamos necesitando nuestras 3 lámparas. Ahora buscamos nuestro interruptor encendido, va a ser otro pulsador de enclavamiento. Y vamos a necesitar nuestro nuestra fuente de alimentación, que es 0 y 24 voltios. Aquí ya los tenemos. Nuestro interruptor, vamos a conectarlo al inicio. Y acá la conexión en paralelo, habla el principio de funcionamiento, es que se unen todos los principios y todos los finales. Entonces tendría que ubicarlo de esta manera. Todos los principios y todos los finales respectivamente. Entonces, si nosotros trabajáramos esto, entonces sería acá y posteriormente lo unimos acá. La unión de esto es similar, bastante parecido, ¿verdad?, a la neumática. Debo de tomar el punto de conexión y lo llevo a donde quiero conectar y lo suelto en donde deseo hacer la conexión cuando está en punto verde. Le puedo poner, como ya habíamos visto, los colores. El primero bueno, aquí no tengo ninguna norma, no estoy respetando ninguna norma, simplemente lo estoy haciendo para que vean que se pueden cambiar colores diferentes. Incluso le podemos poner también el color rojo, creo que el que me hacía falta. Entonces le podemos poner una marca, un nombre acá. No me lo permite de esta manera, pero qué raro, que no me parece que lo permitía. Bueno, vamos a ver. No me lo permite. Si entramos a propiedades, quiero mostrarle algo, o descripción del componente. No, me aparece prácticamente esta señal es luminosa de esta manera, pero el afecto te vende ahora hay diferentes componentes. Entonces aquí lo tenemos. Si alguien quiere ponerle, la norma los especifica como en el caso de las lámparas, pues H1, H2, H3 lo podrían simbolizar de esa manera, ¿no? H1 es la primera lámpara. Esto es si ustedes así lo desean, no es una ahorita, ¿verdad? Como les digo, ahorita estamos haciendo una prueba y esta sería H3. Entonces entramos, le cambiamos los nombres. Esta sería la tercera lámpara, o L1, L2, L3 también está la otra norma que lo representa de esa manera. Y bueno, a le podemos poner también el on, fleca, off. Le vamos a poner, es el segundo. ¿Por qué le vamos a poner segundo? Porque si le pongo on, off, va a entender también, el software entiende que es de acá, por eso le debo de poner, lo voy a dejar como 1 y va a ser el segundo. Si a solo le pongo simplemente on, off, el software lo entendería que es el mismo contacto, que es el mismo elemento. Entonces ahora vamos a simular, vamos a hacer la simulación en el segundo. Y venimos, y como podemos observar, pues él queda enclavado. Cortamos acá, igual por acá, pulsamos, quitamos el pulso, pulsamos, quitamos el pulso y así sucesivamente. Aquí nosotros vamos a observar una flecha en donde nos está indicando de que hay flujo en el circuito de corriente eléctrica. Bien, esto ha sido todo por hoy, por estos vídeos. Estamos empezando con la neumática, la electroneumática, con ejercicios, vamos a decirlos así, de principiantes. Bien, sin nada más que decir, me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Me pueden dejar sus comentarios. Sin nada más que decir, pues tengan buena suerte a todos.